Hola a todos, hoy os traigo una entrevista de altura, o mejor dicho, de altitud, o mejor dicho aún, de hipoxia, y todo lo que significa para el rendimiento y para la salud. Exponerse a distintas situaciones en presencia o presión de oxígeno distintas. Para ello contamos con Iván Rodríguez, que repite con nosotros, con el que ya vimos en el capítulo 32 la importancia del oxígeno y consejos para mejorar su absorción o su transporte. Y además hoy le acompaña Cristina Loring, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenadora superior de triatlón y experta en entrenamiento en hipoxia y sus valoraciones. Y es que ellos dos son los integrantes de Sinergia Top, pareja apasionada de la salud, el rendimiento físico y expertos en el control del oxígeno. Muy bienvenidos, Cristina e Iván. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Gracias a ti, Claudia. Sí, gracias por contar con nosotros. Somos unos fieles seguidores a tu podcast también. Pues mira, muchas gracias. Es un placer saber que hay gente como vosotros escuchéis mi podcast, porque creo que hay cosas que todavía parte de la audiencia, como por ejemplo me hicieron saber después de la entrevista con Iván, no sabían, no tenían muy claro, y me gustaría empezar por el principio, que es que somos capaces de vivir 3 semanas sin comer, 3 días sin beber, pero solo 3 minutos sin oxígeno. ¿Por qué no le damos la importancia a la respiración o a la saturación del oxígeno? Bueno, respirar, como dices en tu último podcast de la respiración, es pues algo que hacemos semi-inconsciente y natural para todos, ¿no? Nacemos respirando, no tenemos que aprender a respirar, por así decirlo. Lo que pasa es que otra cosa diferente es que lo hagamos de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos clientes que los valoramos con el Power Breath y muchos están con unos valores de presión inspiratoria pues bajitos para lo que deberían tener según su peso, ¿no? Su masa muscular. Y bueno, nos damos cuenta que es un trabajo que hay que hacer tanto para gente normal como para deportistas, que es un punto a mejorar. Y luego también mucha gente respira de una forma clavicular un poco alta, entonces como que no llena tanto sus pulmones y coge menos litros por cada respiración, es como que su respiración es menos eficiente, ¿no? Y luego también depende del momento, a lo mejor pues si estás estresado puedes respirar un poco más alto. Lo ideal es respirar más en la base del diafragma para coger más volumen y bueno, aumentando la capacidad de las costillas, que es lo que hace el Power Breath, que trabaja toda la musculatura inspiratoria y te ayuda a mejorar esta forma de respirar. Aunque después de escuchar tu podcast decíamos, joder, ¿habría un Power Breath que fuera de nariz en vez de solo por la boca? Sí, no, realmente también la respiración o la frecuencia respiratoria está muy basada también en la afectación al sistema nervioso. Y hay gente que lo que hace es respirar muy poquito, muy cortito y con mucha frecuencia. Y de esto nos damos cuenta. O sea, cuando le decimos a alguien, intenta hacer durante un minuto 6 respiraciones. Las hace, intenta hacer 5, se muere, no puedo hacer solo 4, que es algo a lo que deberíamos estar acostumbrados. Es más, muchas veces durmiendo nos baja mucho la frecuencia respiratoria. O sea que la gran mayoría de nosotros respiramos mejor durmiendo que estando despiertos. Entonces sí que es algo que nosotros ya como tenemos cierta experiencia, cuando viene alguien, te vamos a enseñar a respirar, ya no decimos eso, ya vamos a decir, te vamos a enseñar una técnica de respiración diferente, bla, 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 porque como le digas, te voy a enseñar a respirar, te dicen, venga, adiós, ya nos vemos en otra. Y otra cosa que también es curiosa, cuando hacemos un trabajo en hipoxia, no simplemente colocar la máquina y que te pongas a respirar, sino que también intentamos darle una enseñanza en la respiración. ¿Por qué? Porque ha habido gente muy listilla que le ponemos la máquina de hipoxia. La máquina de hipoxia es una mascarita que tú te colocas y empiezas a respirar sin más. ¿Qué pasa? Que como todos son muy, muy picados, que además tenemos un perfil muy deportista, pues a mí no me baja y soy capaz de aguantar 6.000 metros y no me baja la saturación. ¿Qué está haciendo? Pues está con la máscara y está... Claro, nos ha jodido, así no te baja. Todo lo que intentamos es, dentro del trabajo en hipoxia, no simplemente sentarte o tumbarte a hacer tu sesión de hipoxia, sino intentar
que te baje la saturación o no te baje, pero con una buena respiración. Y una buena respiración es bajando la frecuencia respiratoria, controlando tu frecuencia respiratoria, respirando desde el diafragma, como decía Chris, en una respiración clavicular. Y una vez que tenemos este aprendizaje, esta primera sesión, segunda, incluso 3, ya podemos trabajar en hipoxia. Pero no te pongas aquí a hacer el bestia y algo que debería ser bueno para tu salud y bajarte la frecuencia respiratoria y relajarte, al contrario, salir de la sesión, no me ha bajado la saturación de 90, soy una máquina, soy mejor que Kilian Jornet. Pero lo que estoy haciendo es meter una frecuencia respiratoria de 15 por minuto, o sea, como si estuviéramos haciendo un sprint. No, incluso unos amigos nuestros que al final, como en este mundo, cuando entrenas a la gente, algunos después de mucho tiempo acaban siendo amigos. Me acuerdo que una vez cuando empezamos con la hipoxia, pues después de tiempo, cuando ya habíamos acabado un Ironman y habíamos entrenado en hipoxia, nos decían en una comida que quedamos, sí, ¿te acuerdas cuando Cristina me ponía hipoxia, que me ponía al 12? Yo hacía así, respiraba por el lado para que se abriera la máscara, pero yo llegaba al 12, yo pensando, pero hombre, yo decía, ¿por qué no le baja la saturación? Y decía, ahora me entero de que estabas haciendo trampas ahí intentando, y claro, porque decían, ¿a cuánto has llegado? ¿A cuánto te ha puesto Cristina? Entonces era como, para ellos cuanto más alto mejor, pero me enteré después de mucho tiempo. Habéis comentado conceptos muy interesantes respecto a la hipoxia, a la saturación, pero para que la audiencia pueda ir entendiendo poco a poco, hay un paso previo que me gustaría que explicarais respecto a lo que es cómo las células sienten y se adaptan al oxígeno que haya, que de hecho, si no me equivoco, en 2019 incluso tiene un premio Nobel de Medicina. ¿Hasta qué punto influye esto para el rendimiento y también para la salud? Es decir, ¿cómo las células pueden sentir y se pueden adaptar al oxígeno que haya en nuestro metabolismo? Pues sí, efectivamente, en el año 2019 se concedió el premio Nobel, además, a 3 autores que cada uno por su lado estaban investigando esto, cómo influye la hipoxia en las células, y coincidieron y además se unieron y además parece que son incluso amigos o conocidos o como lo quieras llamar. O sea, que son 3 investigadores que van un poco a la par. Entonces lo que ellos descubrieron fue, cada uno por su lado de manera diferente, las mismas conclusiones, y vieron cómo la hipoxia genera una proteína que se llama HIF, o para nosotros más vulgarmente llamado factor inducible de hipoxia, y este gen es capaz de regular otros 300 genes, al menos, que se conocen ahora, que seguramente que dentro de 5 años, ahora como está aumentando la investigación, nos dice que son 400, y luego 500, y luego 1000, y luego, porque esto es algo que cada vez va más. Entonces se está viendo que nuestros genes son muy dependientes de las variaciones de oxígeno. O sea, una pequeña variación puede hacer un cambio enorme en la célula. Y esto puede ser tan importante como que puede estimular funciones tan diversas como la angiogénesis, o sea, el crecimiento de que haya más vasos capilares. Puede regular la inflamación, para bien o para mal. Puede regular la función inmune, la autofagia, la apoptosis, la función redox del cuerpo. O sea, que tiene un potencial tremendo en la salud y cada vez tiene más interés debido a ese premio Nobel, porque la cantidad de estudios que había hasta hace poco, nosotros cuando empezamos con esto de la hipoxia hace unos 10 años, te pones a investigar y era 2 cositas, y éramos nosotros los investigadores, entre comillas, sin ser investigadores, decíamos, pero si esto es la leche para esto, ¿y por qué no está investigado? Y ahora ya creo que sí que se va a poner un poquito el nivel de la investigación a lo que los que nos dedicamos a esto sabemos el potencial que tiene, porque ahora sí que se está empezando a investigar de verdad y se está viendo todo el potencial que tiene debido a esta reacción en tantos genes a nivel celular. Y de hecho, cada vez que tomamos aire, se oxigena todo el cuerpo por igual, y cada vez que lo soltamos todo el oxígeno y nos desoxigenamos, o es un poquito más complicado. Es decir, ¿qué diferencia podría haber metabólicamente, por ejemplo, entre Cristina e Iván, si uno de las dos personas, uno de vosotros, estuviera metabólicamente más en forma, más sano, más saludable, y el otro menos? ¿Al respirar está entrando el mismo oxígeno, se está oxigenando igual el cuerpo? ¿O podría haber diferencias? Bueno, esto es algo más complejo, ¿no? Que respirar. Esto preparados para 15 minutos de explicación. Bueno. Vamos a hacerlo breve. Bueno, en los pulmones siempre queda un volumen residual, no vaciamos del todo el oxígeno que expulsamos. Y este es un problema de la gente muy sedentaria o la gente que no entrena. Lo que hace es una respiración muy superficial y se queda un aire muy viciado en los pulmones. ¿Qué sería lo ideal? No vaciar 100% los pulmones, no hacer una aspiración de... pero soltar más aire y meter más aire. O sea, que haya más reciclaje del aire que tenemos dentro de los pulmones.
Sí, por ejemplo, en la prueba con Power Breathe sale muchísimo mejor y más presión inspiratoria cuando expulsas todo el aire que tienes y vuelves a coger fuerte, porque hay mucha gente que expulsa, queda un poco y vuelves a coger, pero no tienes tanta capacidad ni tanto volumen para coger. Entonces, cuando les decimos, echa todo lo que tengas, se nota mucho que en cada inspiración aumentan mucho más el volumen, ¿no? de oxígeno. Claro, y en gran parte esto se debe, hay un área específica dentro de nuestro cerebro que controla el ritmo respiratorio, que está en el bulbo raquídeo, se llama el complejo de Prevost-Singer. Entonces lo que hace sería como una especie de sensor interno, algo que tenemos ya de fábrica, que nos dice cuando tiene unos niveles de CO2 o de oxígeno, lo que nos hace es respirar, aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Qué le pasa a mucha gente? Que tiene este sensor al mínimo, o sea, al mínimo. En el momento en que baja un poquito la presión de oxígeno, tengo que coger aire. En el momento que tengo un poquito de CO2 excesivo, suelto aire. Además, te estamos escuchando hace poco con lo del tema de aguantar, de tolerar el CO2, que te aumente el óxido nítrico, pues efectivamente. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es tolerar esa cantidad de CO2 o tolerar un poquito esa hipoxia. Pero si no la tenemos, pues es igual que a ti también te gusta hablar mucho del frío, del calor, de la tolerancia, que nosotros somos pro eso, pues esto pasa un poco lo mismo. Si es una persona que siempre está a 22 grados, siempre, sea invierno o verano, pues no tiene tolerancia. Por lo que tenemos que intentar es de vez en cuando pasar mucho frío y de vez en cuando pasar mucho calor. Y así el nivel de tolerancia es muchísimo más elevado. Pues con esto pasa igual. Pero siempre estamos en las mismas condiciones, la cosa no va a ir bien, porque cada vez vamos a ser menos eficientes. Menos leches, menos tolerables. O sea que vamos a tolerar menos diferentes cambios. Entonces, yo creo que esto sí que es importante. Y pasarlo mal de vez en cuando con la respiración, pues también es importante. O sea, yo creo que es súper sano de vez en cuando hacer una pequeña apnea. Ya no te voy a hablar de apneas súper bestias, porque además nosotros tenemos la gran suerte de que colaboramos con algún buceador de alto nivel y estos hacen bestialidades. O sea, bestialidades, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Pues con un chico que está preparando una prueba que son prueba de buceo de fondo. Son 16 veces hacer 50 metros buceando. 16 veces 50 metros. ¿Qué hace él? Pues hace sus 50 metros buceando con unas aletas, toca la pared y cuando toca la pared respira 2, 3, 4 veces. Y vuelvo a hacerse otros 50. O sea, yo 50 las paso canutas. ¿Cómo voy a hacer 16 veces 50? O sea, tengo que esperar por lo menos 5 minutos antes de intentarlo otra vez. Pues te hace 5 o 6 inspiraciones y lo hace. Entonces, claro, él te habla con una facilidad de aguantar 3 o 4 minutos apneas, de que se mete en una visión de túnel, que cuando ya está la visión de túnel ya es cuando se le va y se puede quedar inconsciente. Pues esto yo, que hago deporte, que hago hipoxia, que hago apnea, que trabajo la musculatura respiratoria, no llego ni de lejos a esa tolerancia al CO2. Este chico es capaz de cuando él entrena haciendo claro, no está entrenando siempre en piscina, a veces que hace entrenamientos en bicicleta y se pone a hacer apneas él solo. O sea, está pedaleando con alta intensidad y hace bloques de 1 minuto en apnea y respira 15 segundos. 1 minuto en apnea y respira 15 segundos. Pues el otro día me pasó un vídeo y le bajaba la saturación más que haciendo nuestros hipoxia. Digo, pero qué animal. Entonces este chico pues no necesita máquina de hipoxia, se la hace él solo. Claro, ¿qué significa eso? Una tolerancia a la hipoxia y una tolerancia al CO2 tremendo. Pues este chico es muchísimo más sano que Chris y que yo, a pesar de que estemos todo el día haciendo hipoxias y cosas de estas, porque su deporte es tolerar y aguantar ese tipo de cosas. Sí, bueno, luego lo que hablabas del metabolismo también depende mucho no solo del oxígeno, sino de lo que comamos, porque al final en la mitocondria es donde se produce el intercambio con oxígeno y con lo que comemos. De lo que es nuestro metabolismo en sí, si usas más glucosa o si usas más grasa, ¿no? Entonces, aparte de lo que entrenas y cómo respiras, pues también lo que comes influye mucho sobre tu metabolismo. Que es al final el cociente respiratorio, determina un poco esto. Hemos visto personas muy sanas, por ejemplo, nos pasa mucho como trabajamos en un gimnasio y mucha gente que no hace casi aeróbico, casi cardio. Y solo entrena fuerza, ¿no? Entonces, aparentemente están súper sanas, delgadas, una composición corporal excelente, la grasa al mínimo, las ves están delgadas, pero luego les haces un FatMax donde ves la flexibilidad metabólica y no consumen apenas grasa o su RER es muy malo, porque también somos seres aeróbicos y no están entrenados en la resistencia, ¿no? En el trabajo aeróbico y en el consumo de grasa, y son personas que a lo mejor comen 5 veces al día para mantener la masa muscular y a nivel muscular están bien, pero a nivel de consumo de grasa, en ese sentido, pues no lo tienen entrenado porque no hacen ayunas, no...
Entonces, bueno, es tan importante lo que comemos como lo que respiramos también. Un poco Sí, no, y un poco también lo que hablaba, tenemos gente relativamente sana a baja intensidad de, uy, qué bien, tienes una buena oxidación de grasas porque tienen disponibilidad de oxígeno, pero en el momento que se mueven, y moverse es caminar a 4 kilómetros por hora, adiós consumo de grasas. ¿Por qué? Porque no son capaces de utilizar bien ese oxígeno por donde sea, porque no se le meten bien en los pulmones, porque no lo transportan bien o porque la mitocondria no es capaz de utilizar bien ese oxígeno o no le llega o algo pasa ahí. Entonces hay gente que tiene un buen consumo de grasa en reposo, bien, bueno, estamos contentos contigo, tienes, parece un buen consumo de grasa, esto es muy saludable, vamos a la cinta, empieza a moverte y empieza a moverse y adiós consumo de grasa. Entonces, todo está muy unido y las mitocondrias que tanto conocemos, que conocemos su funcionalidad, pueden estar súper bien, pero en el momento que tú te mueves, si no tienes capacidad para transportar ese oxígeno a ellas, se nos fastidió. Una de las medidas que soléis tomar para ver de qué manera está oxigenando o cómo le está afectando ese entrenamiento a esa persona es, que habéis comentado antes, la saturación de oxígeno. Me gustaría que explicarais por qué es tan importante conocer la saturación de oxígeno cuando estamos trabajando en distintos niveles y cómo podríamos medirlo. Seguro que ahora con el tema del COVID y la pandemia, pues al final, como era una enfermedad que afectaba al transporte de oxígeno, seguro que muchos en los hospitales habéis conocido lo que es el pulsiosímetro, que te mide la saturación de oxígeno capilar, el que está enseñando Iván ahí. Y entonces con esto ves la saturación de oxígeno que depende un poco de dónde vivas. No es lo mismo vivir como vivimos a 600, 700 metros de altura aquí en Madrid, Ávila, que vivir a nivel del mar o irse a Perú, ¿no? Entonces, vives, por ejemplo, aquí vivimos a 97, 98% de oxígeno. A nivel del mar te acercarías más a 99 si tu cuerpo funciona bien. Y en altura, pues hay gente que vive de por sí a 95, 94, incluso el pueblo que existe más alto está a 5.000, es 5.100, no hay vida por encima de 5.100, vida permanente, ¿no? Y esos a lo mejor pueden estar al 88. Pero, por ejemplo, para los hospitales o las UCIs, pues no me sé el número exacto, pero cuando tienes una desaturación grave, que puede ser a lo mejor a partir de 95, 88 o algo así, pues te ingresan en la UCI y supongo que te lo tratan con oxígeno. Bueno, al final, una de las primeras cosas que hacen es mirarte la saturación de oxígeno. Está muy baja, aquí pasa algo y te voy a colocar una mascarilla con oxígeno porque no puede estar tan baja. Si está tan baja, ¿qué le pasa a mucha gente que nos ha pasado a nosotros? Oye, ¿a qué os dedicáis vosotros? Ah, pues trabajamos en hipoxia. ¿Y qué hacéis? Pues mira, le bajamos la saturación al cliente paciente al 80. ¡Por Dios! Sí. Le vais a matar. Y claro, son conceptos diferentes. Una cosa es que de manera natural tu saturación esté en 80, ahí sí que hay un peligro, algo está pasando, hay que solucionarlo. Y otra cosa es que yo, mediante un estímulo externo, te baje la saturación y luego cuando te lo quite, volvemos a la normalidad, que es un poquito el concepto que buscamos. No es siempre tener una saturación tan baja, eso no es sano, eso no, por supuesto. Sí, de hecho al principio, hace pues eso, 10 años, cuando empezabas, que los deportistas no escuchaban tanto el concepto de hipoxia, cuando empezábamos con nuestros deportistas, alguno pues tenía su tía enfermera o su madre médico, no sé qué, que decíamos, no, estoy haciendo esto, que me bajan la saturación 80 y luego tal, entonces me dicen, Cristina, es que en mi casa me dicen que estoy loco y mi tía es enfermera. Entonces, bueno, ahora supongo que es un concepto que más deportistas conocen y más escuchado por el premio Nobel y hay más investigación. Entonces es menos extraño, ¿no? Y de todas maneras, como ha dicho Iván, esto es intermitente y es provocado. Otra cosa es que vivas en esa saturación cuando tendrías que estar pues a 97. Mucha gente, por ejemplo, cuando le ponemos el pulsiosímetro, si está a 96, a 94, pues le preguntamos, ¿pero tienes alguna patología? Cuando no nos había dicho nada, ¿no? Sí, tengo un poco de asma. Y yo, vale. Y entonces ahí luego con la hipoxia después de un tiempo mejoran bastante.
suben 1 o 2 puntos de normal. Incluso una persona a lo mejor que puede estar a 97, 98, de normal en Madrid con un trabajo de hipoxia puede estar a 99 sin problema. Nosotros mismos lo hemos pasado por ahí. Lo que te decíamos, a la altura a la que estamos, vivimos en un pueblecito de Ávila que está a casi 700 metros, yo suelo estar a 98 y cuando estoy muy bien en hipoxia 99. Es más, estaba enseñando el dedo, pero lo he quitado porque estaba en 98. Digo, mierda, estoy mal. ¿Por qué? Porque hace un par de mesecillos que no estoy haciendo hipoxia, hemos acabado nuestra temporada y estamos desintoxicándonos de la hipoxia, entre comillas, para que luego las adaptaciones sean buenas. Y cuando yo trabajo en hipoxia me sube la saturación un punto y para mí eso es que estoy más sano. Entonces, como dice Chris, si tenemos una persona que viene con un asma o tiene un periodo de alergia, pues puede ser que le baje 2 o 3 puntos la saturación. Y para mí está en una situación que no es demasiado sana o en comparación a mí está siendo menos sana, tiene menos cantidad de oxígeno dentro de su cuerpo. Y entendiendo estos conceptos, ¿cómo podríais definir qué es la hipoxia realmente? Porque muchos oyentes me comentan que la palabra hipoxia para algunos es estar en altitud, para otros es hacer una apnea durante un entrenamiento, para otros es ponerse una mascarilla de hipoxia o utilizar el Power Breath y para otros es intentar no respirar. Entonces, para que la gente aterrice y entienda a qué os referís, ¿qué es para vosotros? ¿Cómo podríamos definir la hipoxia realmente? Pues básicamente es el descenso de los niveles de oxígeno y esto puede ser a nivel sistémico, es decir, que el oxígeno que circula por nuestros vasos sanguíneos desciende, o a nivel localizado en un tejido, ¿no? Por ejemplo, cuando sufrimos un ictus o un infarto, pues que en esa zona se queda sin oxígeno. Claro, no, y eso es una mega hipoxia. O sea, tienes una parte que se puede hasta necrosar si pasa mucho tiempo, si no está siendo irrigada o no está llegando el oxígeno. Y luego tenemos lo que decía Chris, una hipoxia muy localizada que puede ser porque tienes un bloqueo en alguna zona de algún vaso sanguíneo o porque lo provocas tú, por ejemplo, con un ejercicio. Cuando te pones a hacer un sprint, 30 segundos a tope, estás provocando una hipoxia localizada en tu vasto externo del cuádriceps, tremenda. No significa que estés mal o que estés... No, lo estás provocando porque tu músculo está secuestrando una cantidad de oxígeno tremenda y durante X segundos vas a sufrir una hipoxia. Y esa es buena, esa es intermitente y esa es buena. Sí, al final justo por eso las series funcionan tan bien. Los corredores siempre cuando se estancan decían, no, es que tienes que meter series, tal. Entonces al final eso de meter series es simplemente bajar los niveles de oxígeno que tienes en tu cuerpo para generar adaptaciones celulares, mitocondriales y que mejoran un montón. Por eso la hipoxia funciona tan bien, porque caminando bajas la saturación y a lo mejor sufriendo muchísimo en una serie puedes bajar 3 o 4 puntos y generas adaptaciones, pero es que con la hipoxia caminando puedes bajar 10 puntos, que es una brutalidad, como si te hicieras una serie, ¿no? Entonces, por eso hay unas adaptaciones a nivel de rendimiento y fisiológico pues muy efectivas para el deportista, incluso para la salud, ¿no? Pero para nosotros el concepto de serie también es que muchas veces lo discutimos. Para mí una serie es desoxigenarte. Ya, pero es que me he hecho una serie en mi FTP y he estado 1 hora en FTP, esa no me vale. Me da igual, sí. Ha sufrido mucho, seguro que ha sufrido mucho. Yo prefiero que te hagas 5 series de 30 segundos desoxigenando, que ahí sí que te va a bajar la saturación sistémica también, pero sobre todo te va a bajar la saturación muscular. Esa es eficiente. ¿Por qué? Porque el otro, tu sistema cardiovascular es capaz de compensar. A pesar de que mi músculo quiera coger oxígeno, mi sistema cardiopulmonar es capaz de enviar todo el oxígeno suficiente para que te mantengas y es algo estable. Sin embargo, cuando te pasas de esa intensidad, ya por mucho que mi sistema cardiovascular quiera andar, no llega. Y es cuando las células se van a estimularse de verdad, si no, no se van a estimular de verdad. Entonces, para nosotros, la series es desoxigénate. Sí, quería aclarar, porque a lo mejor Iván lo dijo cuando le entrevistaste en el anterior, pero a lo mejor en este no lo hemos dicho. La sistémica es la que puedes medir con el pulsosímetro en el dedo, que está, pues eso, 98 a lo mejor estás, y con una serie pues te baja a 94 sufriendo muchísimo. Pero nosotros lo medimos con la muscular, con el Human, que a lo mejor pues... Con el NIRS. Eso, con el NIRS. Que a lo mejor tú puedes estar a 70 después de calentar de oxígeno y te puede llegar a bajar 10 puntos. Es decir, que a nivel muscular te puede llegar a bajar mucho más que a nivel sistémico. Y normalmente muscularmente estamos más bajos, no estamos en 98, 70 ya es un valor súper bueno, y cuando estás cansado, el músculo está saturado, incluso puedes empezar en 30 hasta que calientas bien.
Entonces, aunque depende de los valores y del dispositivo NIRS y de la fórmula que hayan usado, porque hay varios dispositivos, pero bueno, al final es que te guíes por uno y que desatures, ¿no? Con ese en sí. Sí, yo creo que a nivel general de hecho, Cristina, te has adelantado la pregunta que se me había ocurrido ahora mismo. No, está muy bien, porque era precisamente que a lo mejor para alguien que solo busque salud, el pulsioxímetro puede estar muy bien porque puede ver, ¿no?, una saturación más sistémica o general, pero creo que podría ser mejor idea para un deportista que busque élite o rendimiento que aparte de ese pulsioxímetro también tenga la opción de medir la saturación de algún músculo en concreto, que ya sería otro tipo de aparato, ¿no?, como son los NIRS, que creo que Human es la marca, ¿no?, que más comercializa o más famosa. ¿Podríamos hacer esa pequeña distinción? Es decir, para una persona que busque salud con el pulsioxímetro sobraría, y para una persona que ya busca un rendimiento concreto sería buena idea que además de ese pulsioxímetro pudiera valorar la oxigenación o la saturación en un músculo en concreto ya con un NIRS? Bueno, yo creo que un pulsioxímetro te da relativamente poca información, a no ser que vayas a hacer algo bestia. O sea, algo bestia, me voy a subir a Sierra Nevada o me voy a hacer una serie de mucha intensidad. ¿Por qué? Porque bajar un punto es algo complicado. O sea, realmente la saturación de oxígeno en el dedo, la capilar, no te baja hasta que no llevas un rato en tu zona de V2+, o bueno, en tu zona anaeróbica o como lo quieras llamar, cuando estás por encima del FTP. Sin embargo, la muscular es mucho más reactiva, o sea, es mucho más rápido. Tú haces un pequeño cambio y te baja enseguida, te sube enseguida. ¿Por qué? Porque no es lo que pasa dentro de tus capilares, sino lo que está pasando dentro de tu músculo. Y tu músculo es mucho más rápido el cambio. ¿Por qué? Porque viene por un lado la cantidad de sangre que te está llegando y por otro lado la cantidad de oxígeno que tu músculo está absorbiendo. Entonces, para mí, más que un pulsioxímetro, que está muy bien, además como es un elemento muy baratito, los hay por 30 euros, 40 euros, pues cualquiera lo puede tener en casa. Pero ¿qué pasa con el pulsioxímetro? Que es muy aburrido. O sea, yo me lo pongo y no cambia. 98, 98, 98, venga, pedazo de sprint, aquí a muerte, lo voy a dar todo. 96, y me vuelvo a subir a los 30 segundos otra vez a 98. Entonces te desmotiva el pulsioxímetro. Sin embargo, NIRS es súper variable, como decía antes Chris. Yo un día que he hecho un buen trabajo de fuerza de piernas, al día siguiente quiero salir a entrenar y wow, me duelen las piernas. Y me pongo el NIRS y digo, claro, ¿cómo no me van a doler las piernas? Si mi saturación normal suele ser de 60 y muchas, yo estoy en 50, claro que me duelen las piernas. Y ya sin hablemos después de hacer un maratón o después de hacer una burrada. O sea, tu saturación de oxígeno muscular es como el de una persona mayor, como si tuviera 80 años. O sea, de repente, de un día para otro, tengo 80 años. Y esto también a la inversa. Nos ha pasado, hemos tenido la suerte de trabajar con equipos ciclistas de muy alto nivel y les poníamos el cacharrito, estamos hablando de una concentración que se pega unas palizas tremendas. Se lo ponemos al acabar el entrenamiento, bajita. Se lo ponemos al día siguiente, a ver si ha recuperado bien. ¡Ostras! Este chavalillo está 10 puntos por encima de mí y lleva 5 días pegándose una paliza. ¿Qué significa? Que estos ciclistas a nivel muscular son muchísimo más saludables que Chris y que yo. Incluso es más, lo voy a decir y lo tengo que reconocer, Chris tiene la saturación más alta que yo en la pierna. Entonces Chris es más sana que yo en este sentido. Mierda. Bueno, pero tú tienes más resistencia. Bueno. Yo también te quiero. No, y como habías hecho la diferenciación como para gente un poco que no sea de tanto rendimiento el pulsioxímetro, pues, o gente que busque un poco más como más deportistas, el NIRS, yo creo que al final la gente que no es tan deportista o más de salud, como que sufren un poco menos, ¿no? Entonces es más difícil que les baje con un pulsioxímetro en la saturación sistémica. De hecho, muchas veces cuando empezamos a entrenar a gente que pues voy a preparar mi primer 5.000 o nunca he corrido y quiero correr un 10.000, gente un poco más normal, cuando empiezan a aprender lo que es sufrir, lo típico de empieza la respiración, así como que empiezan en el umbral aeróbico y ya no pasan de ahí, entonces eso no se mueve ni un punto para abajo, eso no baja ni de broma. Entonces a mí me gustaba mucho al principio ponérselo para que supieran lo que es llegar al V2+, que al final llegar al V2+, es bajar la saturación de oxígeno porque estás ahí en el máximo consumo de oxígeno y ahí es cuando te baja. Si no te baja con un pulsioxímetro, es que no estás trabajando el V2+. Entonces, en ese sentido, para que una persona aprenda a trabajar en el V2+, sin que se haya hecho una prueba de esfuerzo y aprenda a sufrir en una serie,
pues un pulsiosímetro normal pues puede estar bien. Pero para una persona así que no vaya a hacer series ni nada, pues sí, yo creo que no aporta demasiado. Para ver si tiene asma. Aporta más ahorrar un poquito y comprarse un dispositivo NIRS porque te da muchísima información, incluso como decía Chris, te da motivación. Mi objetivo es bajar 10 puntos o que se me ponga en rojo, que tienes aplicaciones que lo estás viendo y cuando se te pone en rojo, pues ya todo el mundo, da igual que es un sprint de 5 segundos o de 20 o de 45, pero hasta que no se pone en rojo yo sigo apretando el culo. Y ya cuando está en rojo, objetivo conseguido. Sin embargo, de otra manera es, pues voy a hacer 30 segundos por sensaciones, por tal. No, ahora la sensación es la motivación de bajar los puntos en el relojito. Y es cuando realmente es saludable. Bueno, nosotros tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube que lo marcamos y la gente que lo hace dice, ostras, es que es verdad. O sea, es que tienes una motivación que antes no tenías. Antes era, voy a sufrir por sufrir. Hay días que te apetece sufrir más y otros que menos. Pero ahora cuando tienes el numerito y cuando tienes la pantalla y te lo quieres bajar a rojo, ahora sí, hay que sufrir. Pero es que como tienes la motivación, lo haces con más ganas, con más ahínco. Sí, incluso mucha gente de larga distancia que se piensa que está sufriendo las series, cuando empezaban con este dispositivo, era como, ostras, si es que solo me baja 3 puntos. Y yo, es que puedes más. Y ahí es cuando, ostras, si puedo más. Y iban más rápido, pero es como un límite cerebral de, como yo ya voy muy rápido. Pero cuando ven esto, pues corren más fuerte, van más rápido y es una motivación, sí. Pues a mí ya me habéis convencido del entrenamiento de hipoxia y sus ventajas, aunque estoy seguro que todavía hay alguien que no lo podemos del todo convencer, porque habéis hecho una matización muy buena, que es que mucha gente todavía le puede chirriar y puede decir, ostras, hipoxia, si esto es lo que cuando he leído algo de cáncer o de muerte celular, he leído que tenía, ¿no?, un problema de oxigenación precisamente. Pero claro, vosotros lo que estáis hablando es de un estresor puntual, bajar esa saturación hasta un punto de tal manera que luego hay una recuperación y hay una mejoría. Me parece que es un estresor como es un entrenamiento. Un entrenamiento, por ejemplo, a nivel cardíaco, el corazón se eleva la tensión arterial, se eleva la frecuencia cardíaca y si eso es una persona sedentaria en el sofá, sería peligroso, sería, ¿no?, lo previo a lo mejor de un infarto. Pero no significa que eso sea malo para una persona deportista, porque luego, cuando vuelva al reposo, ese corazón se hace más fuerte y se hace más grande. Con la hipoxia estamos más o menos entendiendo que es un estresor parecido. Sí, igual incluso desde nuestro punto de vista el estresor más fuerte, porque como nos has dicho al principio, puedes estar sin beber mucho tiempo, sin comer más tiempo todavía, puedes estar, pero sin oxígeno estar muy poquito tiempo. Entonces es el estresor más potente. Otra cosa es la dosis que utilices y el tiempo que utilices, pero el concepto que tú has dicho de que sea intermitente, de que sea algo muy concreto y luego volver a recuperar y luego volver a remontar, es fundamental para mejorar la salud y para mejorar el rendimiento. Porque luego he visto en vuestros cursos que tenéis hipoxia, o más o menos la hipoxia que vosotros explicáis, por un lado está en reposo, por otro hay intermitente, por otro hay en ejercicio. ¿Nos podríais decir de qué forma se podría entrenar esta hipoxia? Bueno, realmente cada método de hipoxia tiene sus beneficios o sus facultades. Existen 4 métodos de hipoxia. Tenemos el que todo el mundo conoce, pues me subo a una montaña y me paso tiempo en una montaña y estoy, pues aquí en España, súper común lo de irse al CAR de Sierra Nevada y pasar allí unas semanas. Te mejora el rendimiento, pero te mejora el rendimiento con el concepto de aumentar la masa de hemoglobina. O sea, rendimiento puro y duro. Salud, pues salud no. Podemos hacer lo mismo de forma artificial, que muchas veces es lo que más recomendamos Chris y yo. ¿Por qué? Porque es un entorno más controlado. Estás en tu casa, te montas una tienda, pones una máquina y lo que vas haciendo es subir y bajar la altura en función de lo que demanda tu cuerpo. ¿Qué pasa si yo me voy al CAR de Sierra Nevada y que nos ha pasado muchas veces con algunos ciclistas? Oye, Iván, que me voy a ir 3 semanas. Vale, estupendo. Llévate tu medidor de variabilidad, llévate tu pulsiosímetro y me vas contando. Segundo día. Oye, Iván, que estoy fatal, que no levanto cabeza. Venga, descansa y vamos a ver otro día. Oye, Iván, que sigo igual. Pues nada, bájate. ¿Cómo que me baje? Pero si he pagado 3 semanas, pero sí. ¿Qué pasa si estuvieras en una tienda? Pues en una tienda le puedes ir dando más o menos altura. ¿Qué pasa también si la cosa va muy bien y estoy en Sierra Nevada? Cuando llevo una semana y media, resulta que mi saturación, que debería ser de 92, 93, empieza a subir a 95. Pues ya los beneficios no van a ser tan elevados. Incluso nos ha pasado alguna vez en alguna concentración de 3 semanas que acabas la concentración con una saturación de 96. Beneficio mínimo. Sin embargo,
Claro, Sí, te estresa. si yo estoy en casa con mi tienda y me pongo la altura que yo necesito, pues hoy 2.000 metros, mañana 2.200, hoy descanso un poco más porque mañana me voy a pegar caña y mañana que voy a descansar me meto más caña todavía y me lo subo a 2.800. Pues es la manera más eficiente y la que más recomendamos nosotros o lo que intentamos contar en nuestros cursos, porque el otro es un poco a ver qué sale y si eres un ciclista profesional o un deportista profesional puedes hacer cambios. Si eres como yo, que me gasto mis ahorros de las vacaciones en hacer esto, pues lo mismo vaya vacaciones más malas. Y luego tenemos el concepto de hipoxia intermitente, que es el con el que trabajamos nosotros cuando vienen nuestros clientes, que es o bien hacerlo en reposo o bien hacerlo en ejercicio. Y aquí sí que hay una gran diferencia entre reposo y ejercicio. Y la gran diferencia es que en reposo te lo pasas muy bien, es muy agradable, te quedas dormido, o casi todo el mundo se queda dormido, por lo menos muy relajado, más todo el mundo ya cuando viene con sesiones diferentes le dice, vengo a por mi droga. ¿Por qué? Porque te deja muy buen rollo, te produce serotonina, te relaja muchísimo, entonces sales ahí como, wow, qué bueno, qué buen rollo. Y sin embargo, cuando haces ejercicio, es todo lo contrario, lo pasas mal. Y lo pasas mal, ¿por qué? Porque estamos trabajando sobre el área que habíamos hablado antes, o sea, esa tolerancia a la hipoxia la estás desarrollando, porque me falta aire, o como decía Chris con su cliente, que el jodido abría un poquillo la comisura de los labios para que le entrara una corrientita de aire y poder subir ligeramente la saturación. Sí, de hecho al principio empezamos siempre con reposo para que haya una adaptación y la gente muy deportista nos dice, ¿cuándo vamos a empezar con el ejercicio? Y cuando empezamos con el ejercicio dice, ¿cuándo me toca reposo? Casi que son estímulos diferentes. Entonces, si queremos salud, para nosotros el concepto importante es hipoxia intermitente. No pasar 2 semanas en altura ni 3 semanas en altura. Es más, la gran mayoría de los montañeros que pasan mucho tiempo a mucha altura luego vienen bastante fastidiados, con marcadores de estrés oxidativo muy potentes, no es bueno. O sea, no es bueno. Pasar 3 semanas, un mes a 5.000 metros no es nada saludable. Bueno, sobre todo por lo que tú dices, porque muchas veces si no bajas del 95, no tienes estímulo de la proteína HIF, que hemos hablado antes, entonces tú no produces adaptaciones genéticas ni fisiológicas. Sin embargo, en vez de estar a 98 o al 100% de saturación como a nivel del mar, estás 2 puntos de saturación menos. Entrenas peor, al entrenar peor tienes peores adaptaciones tanto a la velocidad como a tu entrenamiento y no produces beneficios. Entonces, además estás estresado porque al tener menos oxígeno estás un poco más anaeróbico y entonces hay más redox y todo eso. Entonces, tienes un estrés que te perjudica y no te produce ningún beneficio. Entonces es como antisaludable total y antirrendimiento total. Entonces hay mucha gente como que dice, pues a mí me viene bien, pues a mí me viene mal, o en un momento le vino bien y en otro momento le vino mal. Es muy variable. Lo mejor es medirlo. Claro, no es muy variable si no lo mides. O sea, nosotros Claro. Cuando alguien nos dice, oye, Iván, Chris, Sinergia Top, ¿nos ayudáis a hacer una concentración a altura? Claro, por supuesto. Oye, que me voy a ir aquí, vale, ¿tienes tu pulsiosímetro? No, ¿qué dices? ¿Eso qué es? ¿Tienes tu medidor de variabilidad cardíaca? ¿Qué me estás contando? Pues entonces no te puedo ayudar. O sea, yo te voy a asesorar en función de cómo responde tu cuerpo, te digo la dosis que tienes que hacer de ejercicio o lo que tienes que descansar, lo que tienes que hacer. Pero si no tienes ningún tipo de medición, pues no te puedo ayudar, ¿no? No. Haz lo que tú quieras o lo que te digan tus sensaciones, pero yo no te puedo ayudar. Sí, incluso aunque te vayas a altura, muchas veces hemos escuchado que deportistas, no, se fue a altura y bajó 5 días antes de la competición, muchos deportistas reconocidos, y que Iván y yo nos miramos como, pues le ha salido bien de chiripa, porque puedes bajar y tu cuerpo ha estado mucho tiempo sometido a un estrés importante, con menos oxígeno, recuperando peor en todas las noches porque recuperas peor oxigenando menos, ¿no? Entonces, pues claro, tienes que volver con tiempo. Hay una planificación importante para una concentración en altura. Esto hay que hacerlo bien, hay que medirlo bien. Sí. Incluso, como dice Chris, los deportistas profesionales les sale mal, les sale bastante mal a algunos, a otros les sale regular y muchos de ellos lo hacen mal, pero es que un deportista profesional que entrena, que recupera, que lo hace, aunque lo haga mal, a lo mejor no se le nota tanto, pero una persona más normal como Chris y yo, o como muchos de los que te estarán escuchando, nos estarán escuchando, como lo hagan un poquito mal, adiós, adiós rendimiento. Entonces, claro, una inversión de tanta concentración en altura, tantas semanas, como lo hagas un poquito mal,
Y casi por lo que te gastas en una concentración en altura, en hotel y comida, te compras una máquina de hipoxia para toda la vida y puedes hacer hipoxia planificada desde el día 1 que te la compras hasta el año 10 que la tienes. Entonces puedes hacer hipoxia dentro de tu entrenamiento, incluso yo se lo pondría a mi abuela, a mi madre y a toda la familia. Uh-huh. Ya, pero lo que mola ir a Alcaldesa de Ranyaval a estar allí. No. Yo es que, corregidme si me equivoco, pero yo veo que todavía a día de hoy hay poco conocimiento real de fisiología, nutrición y todo lo que engloba al entrenamiento, por ejemplo, en altitud, porque yo he tenido la suerte de conversar con 2 o 3 deportistas profesionales y me han comentado su estancia, por ejemplo, en Sierra Nevada, y yo me echo las manos a la cabeza. Uno comía muy pocos carbohidratos, que quería aprovechar para ponerse a dieta, para estar más fino unas semanas antes de la competición, y dices, precisamente creo que en altitud deberías, como ha comentado antes Cristina, que tiene mucho que ver la nutrición, debes comer lo mismo o más, porque hay un estrés. Otros que bajan el mismo día de la concentración de altura y compiten porque todavía no se encuentran mal, pero claro, no sería lo ideal. Otros que compiten en menos de eso, 5, 10, 15 días. Me refiero, ¿es posible que haya todavía poca cultura del entrenamiento, de los beneficios del entrenamiento en altitud o en hipoxia? Nosotros pensamos que ha habido mucho marketing. O sea, yo recuerdo una época cuando empecé con esto de todo el mundo entendía la hipoxia porque había futbolistas que por aquel entonces lo hacían y dormían en altura y tal. Pero una cosa es entender que puede tener beneficios y que lo hace todo el mundo, y otra cosa es hacerlo bien. Y el gran problema es que si alguien de calle no lo hace bien, pues bueno, se puede entender. El problema es que muchos deportistas profesionales que conocemos lo hacen muy mal. Y lo hacen muy mal porque esto va un poco de boca en boca y no hay mucha ciencia. El caso es que... Hombre, sí que hay... A verla hay mucha investigación y hay mucho tal, pero no sé por qué. Es que me ha dicho mi amigo que una semana a tal lo haga. Entonces, como me ha dicho que una está bien, pues yo me voy a hacer 2. Me ha dicho mi amigo que en vez de decir 2 horas, pues yo me voy a meter 4. Pues, y yo creo que la gente lo hace muy mal, muy mal, muy mal, porque además subestiman el estímulo de hipoxia. Y hay muchísima gente que lo pasa fatal, o luego baja y luego pues viene lo típico. Debe ser que no soy respondedor a la hipoxia. Sí, o sobre todo que compiten a los 5, 7, 10, 12 días de bajar de altitud, y es cuando dices, y es cuando peor vas a estar. O sea, pues precisamente es como si te pones a competir el día siguiente a hacer unas series muy fuertes y dices, no me ha salido una buena competición. Y dices, bueno, pues es que ayer tuviste un entrenamiento muy intenso. Entonces, por eso creo que vuestro trabajo es bastante bueno, en el sentido de que, por lo menos en castellano, es de lo poco que he encontrado a nivel de lo que estáis promulgando respecto a la hipoxia y este tipo de entrenamiento y fisiología. Para que si alguien ya está interesado en esta temática, ¿podríais definir una dosis hormética de hipoxia, aunque sea un ejemplo numérico de saturación? Es decir, una persona que ya esté bien en su cama, en su casa, porque tiene una habitación, una tienda de hipoxia, o bien porque está en altitud, ¿habría un punto de saturación que ya debería ser peligroso? Y por el otro extremo, ¿habría un punto de saturación que tendría que llegar para que eso fuera beneficioso, o sería completamente individual siempre? Sí, has dado en el clavo. Hay un punto en el que es perjudicial, porque igual que puedes tener vasodilatación, pues también puedes tener vasoconstricción si es muy potente, ¿no? Por ejemplo, eso pasa con la enfermedad que es conocida como apnea del sueño, que al final son hipoxias intermitentes por la noche, pero que pasan natural, ¿no? No son provocadas. Entonces, pero esta gente baja a saturaciones de 40, de 30, muy extremas, que se despiertan angustiadas, y eso aumenta los infartos, aumenta un montón de enfermedades. Eso es peligroso porque es demasiado. Es una hipoxia que no es como la dosis hormética, ¿no? No la dosis adecuada, como un veneno al final. Si tomas mucho, pues malo. Si tomas un poquito, bueno, a lo mejor tu cuerpo
reacciona y se defiende. Entonces, casi la mayoría de las máquinas, los estudios y todo a nivel de hipoxia intermitente marcan un límite de 75% de saturación. Nosotros más o menos trabajamos con eso y hacemos una progresión pues muy poquito. Se ha visto que a partir del 88 con dosis pues de 1 hora o algo así, si no bajas de 88 tampoco produces tanto HIF, entonces lo ideal es en una sesión de 30 minutos, 1 hora, como mínimo bajar del 88 y como máximo de 75. Siempre una progresión, pues al principio te haces una serie de 2 minutos en hipoxia, metes 6 series de 2 minutos en hipoxia, bajando entre el 88 y el 85, por ejemplo. Al día siguiente, pues metemos 35 minutos, en vez de 2 minutos hacemos 2 minutos y medio, entre el 87 y el 84, y poco a poco, hasta que la persona se adapta perfectamente a 75, incluso cuando ya llevamos, en 10 sesiones te adaptas perfectamente y ya estás bajando al 80. Y cuando ya llevamos incluso 20 sesiones, la gente baja a 75 o incluso a 70 sin peligro. Y nosotros no diríamos que, bueno, es que hay que bajar a 70. Simplemente cuando ya hay una adaptación, tu cuerpo lo tolera más, y si lo controlas a nivel muscular también con el NIRS, ves que tampoco baja tanto. Entonces también hay una adaptación, una tolerancia a esa desoxigenación. Entonces es un número relativo, ¿no? A nivel general no bajar del 75, pero luego a nivel un poco más individual, profundamente, si estás controlando NIRS, si estás controlando saturación y ves que el NIRS no baja y que él lo tolera y que puede aguantar el ritmo, pues incluso a lo mejor como mucho a 70, pero de ahí no bajaría. Sí, yo creo que incluso hasta se ha pasado, Chris, Sí. porque cualquiera que va a escuchar esto va a decir, me lo voy a bajar al 75. Sí, no, que no hagáis el bestia para que hemos nada. tenido, lo que decía Chris, yo en las primeras sesiones no bajes del 85, cuando ya llevas X baja 80 y luego a lo mejor al 75. ¿Y por qué? Experiencia personal mía o experiencia con clientes de ponerme una sesión de venga, me voy a dar caña y me bajo el 75, luego te deja un dolor de cabeza, pero sensación de dolor de cabeza potente. O sea, ahí has activado, en vez de la vasodilatación, una vasoconstricción. Activas la endotelina, se te cierran los vasos capilares de la cabeza y tienes una sensación de cabeza embotada, como cuando tienes un viaje largo de wow, qué mal rollo. Incluso experiencia con un chaval que nos vino hace ya muchos años. Dame caña porque me queda poco, porque tengo que conseguir rendimiento, porque tal. Un chaval muy jovencito, un ciclista, que sí, que tal. Bueno, pues cedí, le metí demasiada caña, le dejé un poco ahí que me llamaron y estaba hablando con otro cliente, y cuando miré estaba por debajo de 70. Digo, ¿qué has hecho, tío? Pero se te ha ido la pinza. No, cuanto más mejor. Pues este chico me llama al día siguiente y me dice, oye, que esto era un viernes, que he quedado con mi chica y que no he funcionado hoy. Digo, pues toma, dosis de endotelina, te has pasado. O sea, que estamos viendo que no es saludable, pues claro, no hay que pasarse. Entonces, como dice Chris, esa barrera casi mejor que sea 80 que 75. Y luego ya cuando estás adaptado, pues sí, ya puede ser ese 75, incluso forzar, como hacemos Chris y yo, acercarnos al 70, pero porque somos profesionales de esto, ¿no? Sí, que los deportistas que son muy bestias, que siempre piensan que cuanto más mejor y cuanto más bajes mejor, sí, y no, para nada. Y la mayoría de las personas que empiezan con hipoxia suelen pecar de esto. No, hay que bajar, y no tiene por qué, y menos al principio, porque si no haces una progresión hay menos adaptación, es peor. Entonces no hagáis el bestia. Y bueno, luego en nuestra web realmente lo que tenemos es un curso que enseñamos a la gente a hacer hipoxia en casa, que consideramos que es algo bastante seguro, ¿sabes? Que incluso tu cuerpo te avisa. Si estás haciendo el bestia, pues luego te vas a sentir mal y no lo vas a volver a hacer. Incluso haciendo un reposo o algo así, joder, me duele la cabeza, y no lo vas a subir tanto. Entonces nosotros enseñamos a hacer hipoxia en casa pues con una progresión y bien. Y siempre controlado. O sea, lo de tener un pulso oxímetro y ver la saturación, fundamental. Alguna vez nos ha pasado que se nos ha roto el pulso oxímetro de la máquina y le hemos mandado al cliente a casa. Lo siento, no te puedo medir. Y fíjate que tenemos experiencia y es que yo no sé qué saturación tienes, y en vez de ser algo bueno para ti, a lo mejor es malo. Pues hasta que no tengamos el pulso oxímetro bien, lo siento, pero no hay hipoxia. Sí, luego, por ejemplo, depende. Por ejemplo, ahora tenemos varias aclimataciones de cazadores, pero es que ellos van a estar a pues 4.500, 5.000, ¿no? Depende a dónde vayan. Y entonces, a lo mejor en este sentido sí podemos forzar un poco a que duerman en tienda toda la noche, pero
es una aclimatación, es decir, es que ellos van a estar allí en altura mucho tiempo, entonces no es lo mismo entrenar en hipoxia para aclimatarte a estar en hipoxia. Por ejemplo, hay competiciones también en altura como es la de esquí, la de Rosa Sky o... Sí, la del Monte Rosa. Que eso sería un entrenamiento diferente a buscar un entrenamiento en hipoxia para mejorar el rendimiento, que es una hipoxia intermitente, ¿no? Una cosa es aclimatarte porque vas a pasar por ese punto, como tienes etapas del tour que pasan por ese punto y ya tendrías que hacer un trabajo en hipoxia diferente de aclimatarte a esa altura y a lo mejor incluso pasar bastante tiempo y alta intensidad a esa altura con una progresión, ¿no? Que hacer intermitente y series. Entonces, bueno, depende, hay que individualizar. Y luego, en este sentido, no hay nada escrito. Aquí le ponemos un poco de lógica. Nadie te ha dicho, no, tanto tiempo al 75, no, tanto tiempo al 8. De hecho, cuando nosotros empezamos con ejercicio, era la primera máquina que se vendía en España de ejercicio. Entonces, tampoco hay tanta literatura sobre esto, cada vez más, pero bueno, un poco de lógica. La primera máquina de la marca, ¿no? Sí, de la marca. De la marca. Me parece que somos aquí pioneros. No. No, y sí que tiene razón, Chris. Una cosa es una aclimatación, que una aclimatación es algún concepto diferente. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos un triatlón muy curioso, que era subir al Pico Veleta y subir al Mulhacén en la parte de carrera. Súper duro, súper exigente, muy chulo, precioso. Pero nosotros lo que hicimos fue una hipoxia no de rendimiento, sino una hipoxia de aclimatación. Y sí que es verdad que con nuestros competidores, que todos, ¡qué globazo! Pasar del Beltán no sentimos nada. No tal, y nosotros íbamos muy bien. O sea, íbamos fastidiados, pero íbamos muy bien. Pero fue un concepto muy diferente a la hipoxia que hacemos otras veces. Eso sí, era insano y estabas todo el día arrastrado. Y sí que es verdad que el concepto de aclimatación, que bajar más la saturación, que pasar mucho tiempo, eso no es sano, o sea, no es. Otra cosa es que lo que intentamos nosotros es prevenir el mal de altura, prevenir que tengas problemas en la montaña. Es sano entre comillas, pero no tiene nada que ver una hipoxia intermitente con concepto de salud o mejorar el rendimiento con una hipoxia aclimatación. Son conceptos muy diferentes, serían como dos tipos de trabajo muy diferentes, aunque sea el mismo método y la misma herramienta. Sí, porque algo que me gustaría que también quedara claro es que la gente pueda entender, grosso modo, qué diferencia habría entre realizar la hipoxia en reposo o realizar la hipoxia en ejercicio. ¿Las adaptaciones son parecidas? ¿Son exactamente las mismas? ¿O habría que matizar algo si se hace esta hipoxia en reposo o durante un entrenamiento físico? Bueno, cuando se hace en reposo suele ser muy agradable para todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú te colocas la mascarita, al principio a lo mejor te pone nervioso y empieza a aumentarte la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa? Que una vez que has hecho tu primer bloque, que normalmente son bloques de 3, 4, 5, 6 minutos, luego te viene o bien te quitas la máscara o bien, como nosotros tenemos la máquina, con hiperoxia. O sea, la propia máquina te mete un aire enriquecido en oxígeno. Después de 2 bloques o 3 bloques, tu cerebro inconsciente dice, no pasa nada, esto está controlado. ¿Y qué suele pasar? Que te empieza a entrar una somnolencia tremenda. ¿Y por qué? Pues yo lo digo a mucha gente cuando me dice, pero esto es peligroso, digo, yo me quiero morir con hipoxia. ¿Por qué? Porque va a ser una muerte muy dulce. O sea, no te vas enterando, te vas quedando cada vez más dormidito, súper relajado y me quedo como un bebé durmiendo. Entonces, la hipoxia en reposo tiene ventajas fisiológicas importantes, pero tiene una gran ventaja que es que te relaja, te baja la activación del sistema nervioso simpático. Y en estos tiempos que corren, esto es una grandísima ventaja. Si estamos todos mega estresados, los que entrenamos además metemos más estrés y no recuperamos. Entonces tenemos esta parte. Si tengo algo que me mejora fisiológicamente y además me permite tener una activación parasimpática y relajarme y recuperar mejor, ole, chapó, pero si es que puede haber mejor que eso. Y sin embargo, cuando hacemos hipoxia en ejercicio es otro concepto. Tenemos mayores mejoras periféricas, son también sistémicas, pero además se unen las periféricas del músculo que trabajamos, que esto también lo decimos en nuestros cursos. Si eres nadador y haces hipoxia en bicicleta, pues no vas a tener tantos beneficios. Si eres corredor y haces hipoxia, pues no, o sea, al final tienes que intentar buscar la mayor especificidad posible porque lo que estás haciendo es someter a este músculo que está trabajando a una carencia de oxígeno importante y es cuando realmente vas a tener la adaptación.
¿Cuál es la diferencia entre el reposo y el ejercicio? Lo que decía antes Chris, en reposo sumamente agradable, a todos nos mola mucho, yo quiero hipoxia en reposo, yo me quiero tumbar. Nosotros lo que intentamos es, cuando hacemos la hipoxia en reposo, que estés en un lugar muy tranquilo, o sea, no sentado con una luz en la cara, con 2 personas que te estén mirando, con música ambiente, no, intentamos llevarles una sala súper relajada, tranquila, con poca luz, con temperatura agradable, para que se queden dormidos, y si se quedan dormidos, mejor. Ya ponemos nosotros nuestro pulsosímetro para que te pite si te está bajando demasiado la saturación, o ajustamos la máquina para que te dé la altura necesaria. Y sin embargo, lo de ejercicio duele. Y duele porque es muy, muy agónica. O sea, lo que hablamos al principio de ese receptor de tolerancia al oxígeno te está saltando. Y es como... Yo cuando se lo explico a la gente por primera vez, digo, imagínate que estás en un submarino y ahora están todas las alarmas ahí, ¡uy, uy, uy, uy! Y tu primer impulso es, me quiero quitar la máscara, ¿sabes? Estoy aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacerlo muy despacito y tolerar. Intentamos hacer intervalos muy cortitos al principio. Aunque queramos hacer 3 minutos, vamos a hacer solo 1. Venga, aguanta. Y 1 minuto se tolera. Y luego 1 minuto y medio. Y luego 2. Pero sí que realmente, si queremos un rendimiento, mucho mejor la hipoxia en ejercicio. Pero hay que tolerarla, hay que aguantarla, hay que tener una base, que es lo que hacemos nosotros, primero una base de reposo y luego ya empezar a trabajar con el ejercicio. Sí, luego, por ejemplo, si no sabes planificarla, te puede interferir con el entrenamiento y puedes estar mucho más cansado y te puedes sobreentrenar. Si es en ejercicio. Sin embargo, reposo, sabes que no vas a meter la pata. Es decir, haz reposo, que vas a tener tus beneficios porque te está bajando la saturación y estás estimulando al HIF y a todos los genes, y no vas a meter la pata porque activas tu sistema nervioso parasimpático y al revés, vas a recuperar mejor, no va a interferir con tu entrenamiento. Si dudas, eso sí, como dice Iván, nosotros decimos que se duerman porque estamos vigilando nosotros. Si estás en casa, pues si no hay nadie vigilando, no te duermas. Bueno, si tienes un pulsosímetro con alarma, no hay problema. Sí, con alarma. Si te pita y te despiertas. Tenemos uno que te vibra en el dedo y yo me despierto. A no ser que se hace un tronco que te quedes ahí. Yo prefiero que me vigile Iván. Yo aunque pite no me despierto. Y a veces que lo he hecho sola, si él está un poco despistado y dice, está en 60, quítaselo. Pero porque te puedes despistar, porque te quedas frito. Y además yo, por ejemplo, con un chico que dormía mal, yo le decía, ponte 20 minutos la hipoxia, ni siquiera digo, bueno, pues HIF a lo mejor generas 10 puntos, pero es que se lo ponía para dormir. El día que se lo ponía, dormía profundamente, muchísimo mejor que cuando duermes normal. Es que aunque estés pensando en cosas, haces 2 o 3 bloques, que es el momento justo en el que te empiezas a quedar como así súper somnoliento, te quedas frito hasta el día siguiente. No, es que el cuerpo es muy inteligente, te está bajando tu cantidad de oxígeno, pues tiene que ponerse en modo al ralentí, y al ralentí es bajar la frecuencia respiratoria, empieza a apagar interruptores para gastar la mínima energía posible, y como te gasta la mínima energía posible, pues ya no piensas en las tonterías de, ostras, mañana tengo esto que hacer, esto, tengo que enviar lo otro, pues ya está, desconectado y a dormir. Sí, para gente con problemas de sueño, yo lo recomendaría 100%. Aparte de problemas de apnea de sueño, que eso también hemos tenido algunos casos que hemos tratado y funciona muy bien. Es que hemos tocado varios puntos de beneficios que tiene esta hipoxia. ¿Podríais ser capaces de definir, de resumir los beneficios que puede englobar esta hipoxia? Porque hemos visto beneficios a la hora de relajación, sistema nervioso parasimpático, ¿no? Mejoría del sueño, recuperación, calidad de vida, mejora el rendimiento. Estoy seguro que si empezamos a hablar de reticulocitos, glóbulos rojos, hierro, también podríamos abrir un melón por ahí. ¿Podríais resumir, grosso modo, qué beneficios tendría practicar la hipoxia? Es que como actúa sobre más de 300 genes conocidos y en todas las células, porque las células al final, como se vio en el premio Nobel, son dependientes del oxígeno y afectan a las variaciones del oxígeno, pues tiene cientos de beneficios para cientos de patologías. Es como la fórmula mágica de la Edad Media, parece. Suena un poco extraño, pero es así. Entonces,
El problema actual es un poco el desconocimiento sobre cada una de las patologías y cómo se trataría en cada una, pero... Claro, no, yo como dice Chris, yo antes cuando venía alguien, pues decían, como sabían que teníamos hipoxia, los comerciales de nuestro centro de trabajo, oye, que viene no sé quién, que pregunta algo sobre hipoxia, y te ponías, ¿qué quieres saber? Dime los beneficios de la hipoxia. Y claro, yo empezaba ahí la lista, bla, 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 bla. Claro, yo como decía Chris, o sea, me parecía que estaba aquí en la Edad Media con mi carromato, el brebaje que sirve para todo, venga, tomadlo, tomadlo. Y ahora lo que hago es, si me pasa lo mismo, digo, ¿qué quieres saber? ¿Cuál es tu problema? Y a ver si te puedo ayudar. Entonces ya me dicen, pues mira, tengo hipertensión. Pues venga, me voy a centrar en 3 estudios de hipertensión, te los cuento, te digo cómo vamos a trabajar, lo que vamos a hacer y vamos a parar una sesión y además te pongo un tensiómetro al acabar la sesión y vas a ver cómo te ha bajado. ¡Hola! Esto es mágico, esto es tremendo, esto es fantástico. Porque si no, no se lo creen. Sí, tenemos un caso de hipertenso genético con 4 pastillas diarias que he reducido a media y puede aguantar perfectamente sin, a no ser que tenga episodios de estrés. Y funciona muchísimo también por ejemplo, la hipertensión después del embarazo. También hemos tratado casos concretos que incluso los cardiólogos de las mismas chicas decían, ¿qué estás haciendo? Es que estás, pues eso, después de un año dice, esto con pastilla y ya no es reversible. Pues después de un trabajo en hipoxia con 20 sesiones, le tuvo que cambiar la dosis, mejoró muchísimo porque al final... Pues eso, como quieres transportar más oxígeno, los vasos lo que hacen es que vasodilatan más, mejoran la flexibilidad en general con el VEGF. Y entonces mejora arteriosclerosis, hipertensión lo regula, tanto si es a la baja como si es a la alta. Al final es un regulador para que tu cuerpo funcione bien. No es que, pues si tienes una u otra, funciona para las dos. Luego también hemos tenido apneas del sueño, que también funciona perfectamente, asma también, diabéticos, porque como al estar en hipoxia consumes más azúcar y aumenta la sensibilidad de la insulina, pues mejora muchísimo este perfil. De hecho, pues también un diabético genético que no podía dejar de pincharse, cuando empezó a hacer hipoxia podía saltarse un par de veces de pincharse insulina, que eso es una pasada para él, tenía que reducir la cantidad. Y un montón de patologías, dolores de cabeza, migrañas también en el momento, en ese mismo momento te duele, eso hipoxia reposo. Haces una hipoxia reposo y te deja de doler la cabeza, es como un milagro. Ahí sí que hemos tenido bastantes casos en general y ayuda un montón. Problemas de sueño, no sé. Sí, mi padre, por ejemplo, que tuvo un infarto de oído y tenía un pitido constante, o sea, de pi, pi. Y ahora que tiene Chris y yo tenemos 2 máquinas de hipoxia, pues él tiene una. Y nos la quita. ¿Por qué? Porque en el momento que deja de hacerlo durante 3 meses más o menos, le vuelve otra vez. Entonces, como es un tema, esto es un estímulo igual que todo. Si tú entrenas muy bien, estás estupendamente. Si tú dejas de entrenar 2 o 3 meses, adiós beneficios. Pues esto pasa un poco lo mismo. O sea, que en el momento que tú dejas de dar X estímulo, pues se fastidió. Entonces nosotros sí que nos encanta tener clientes y conocerlos y enseñarles, pero la gran mayoría de las veces lo que hacemos es enseñar al cliente que esté con nosotros 10, 15, 20 sesiones y luego le recomendamos que se compre una máquina y que la haga en casa o que haga un curso con nosotros y que lo haga en casa porque es que te va a venir bien. Es para que toda no, la vida, sí. Esto va a ser para ti, va a ser para siempre. Es como si dejas de correr, ¿no? No vas a mantener tu estímulo de... No vas a correr, has corrido una maratón, si dejas de entrenar 3 meses no vas a poder volver a correr una maratón, tienes que entrenarla. Si haces un Ironman eres triatleta para toda la vida. No te desentrenas y a veces no acabas ni un sprint si no entrenas. Igual. Y sí que hay una cosa curiosa, porque esto de la hipoxia comenzó en Rusia hace muchísimos años. ¿Cuál es el problema de esto? Que no hay artículos traducidos en ruso. Pero sí que hay alguna página web. Nosotros cuando compramos nuestra máquina, que es una máquina australiana, nos pasaron un poquito información de algún artículo traducido y había algunos súper chulos. Hay uno que se llevaron una máquina de hipoxia, porque debe ser que el doctor que había ahí, que se fue a la base, una base polar, que estaban durante 5 o 6 meses metidos, pues imagínate allí, un aburrimiento de la leche. Pues este médico lo que hacía era, con gente al principio tenía un control de lo que tenía, pues un 40% de la gente tiene dolor de cabeza, un 25% de la gente tiene
tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, tiene insomnio, tiene tal, tiene cual. Y después de hacer un trabajo de hipoxia con ellos, porque debe ser que se aburría mucho, le decía, pues venga, ponte una sesión de hipoxia. Y tú también, y tú también, y tú también. Vio que después de hacer un tratamiento de un buen protocolo de hipoxia, que había bajado todo. Pero si ves la lista de patologías o de enfermedades o de malestares, y dices, ostras, si es que funciona para todo. Y esto es un artículo del año 1990 o algo así. O sea, es increíble. O sea, que funciona, pero funciona porque está actuando sobre tus células, sobre todas tus células y de una forma muy, muy potente. O sea, que de una forma bien hecha es salud y es rendimiento. Sí, de hecho, por ejemplo, ahora que decías lo de tu padre, como Iván tuvo el caso de su padre y la pérdida de audición que le funcionó, tuve un amigo que tuvo una pérdida de audición también muy potente y los médicos no sabían ni por qué era, le daban pastillas, tal. Dijo, bueno, yo no sé si funcionará, pero vamos a probarlo. Y lo probamos, recuperó la audición y desde entonces. Y es verdad que no está haciendo hipoxia porque no se compró máquina ni nada, pero llegamos a hacer a lo mejor 40 sesiones y alucinante. Pues supongo que recuperaría la capilarización de esa zona o se reequilibraría a saber qué, cómo afecta a tantos genes. Pero no sé, la verdad es que sirve para un montón de cosas. No sabríamos, seguro que hay muchas que hasta desconocemos. Sí, no hay cosas que es más por intuición o por experiencia que dices, anda, si queríamos mejorar su rendimiento, resulta que le está desapareciendo las migrañas que tenía. O sea que es una bomba a nivel de salud, pero una bomba tremenda. O sea, que yo creo que va a ser una máquina de aquí a 10 años, si volvemos a hablar. Habrá, yo creo, lo ideal sería que todos los hospitales tuvieran máquinas de hipoxia o todos los centros de salud tuvieran máquinas de hipoxia. Pues a esa es la pregunta que quería llegar, que es la última pregunta, y ya os dejo en paz. Es respecto, mira, hay mucha gente que todavía estará pensando, bueno, han hablado del Power Breath, pero el Power Breath tendríamos que recalcar que es para trabajar la musculatura inspiratoria, que no es realmente un trabajo de hipoxia en sí, que por cierto tenéis un curso que recomiendo encarecidamente en vuestro blog, en vuestra web. Por otro están las máscaras estas de oxígeno, que también tienes un vídeo explicando que eso no funciona, que eso no es lo que se va vendiendo por ahí, que dice, no, mira, en 30 segundos te pones a entrenar a 5.000 metros de altitud y tal. Es una mentira. Y luego tenemos otra, digamos, las otras dos temáticas que hemos visto hoy, que es, por un lado, el trabajo en altitud y el trabajo con máquina, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito más qué es eso de las máquinas de hipoxia, dónde se pueden comprar o se pueden alquilar? Porque mucha gente estará diciendo, vale, me habéis convencido, pero yo a Font-Romeu o a Andorra o a Sierra Nevada no me puedo ir porque no soy deportista de élite, no me lo puedo permitir. ¿Habría alguna opción de adquirir esas máquinas de hipoxia de manera particular o a día de hoy solamente estarían reservadas para clubes o deportistas de élite? No, hay máquinas de hipoxia para todos los públicos y afortunadamente cada vez más baratitas. Por ejemplo, la que tenemos nosotros en casa, bueno, la que tenemos en nuestro centro de trabajo, es un disparate. Demasiado. ¿Por qué? Porque fue hace 10 años, porque no había nada de esto. Luego me compré yo una más tarde, te estoy hablando hace 8 años, más o menos. Sí. Me costó 5.000 euros, que ya estaban más baratitas. Y ahora hay máquinas de hipoxia por menos de 2.000 euros. Y dices, ostras, ahora yo ya que lo valoro, digo, yo me compré una máquina de hipoxia sí o sí, sin duda. Para reposo le regalamos una por Navidad a tu padre. Sí, bueno, es la que tiene, la verdad que no. Sí, no, al final, 1500, yo sí que si realmente alguien que escuche esto le apetece mucho, como hay un montón de máquinas y no hay mucha oferta de distribuidores de hipoxia, pero no nos importa contestar, al contrario, es un tema que nos apasiona, que nos escriban un WhatsApp o nos manden un mail y pues mira, para ti que quieres hacer reposo, esta, te recomiendo esta y además si vas de nuestra parte te hacen este descuento o te van a tratar bien o lo que sea, porque sí que la verdad es que merece la pena. Se merece la pena. Y si alguien no se la quiere jugar, pues también se puede alquilar. Es más, hay 3 sitios en España que te las alquilan. Pues la voy a utilizar durante 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas y luego ya lo hago. Eso sí, alquilar una máquina sin más, sin tener ni idea, pues tampoco es buena idea. O sea, yo soy más partidario de que se la alquiles a alguien que te enseñe un poquito o bueno, ya vamos a hacer promoción, que haga nuestro curso, que es la leche. Y no solo por eso, sino si es que con los descuentos que tenemos con las marcas de máquinas de hipoxia,
te sale gratis nuestro curso, es decir, aún así te ahorras. Si te compras la máquina, te la compras, te sale más cara y encima no tienes ni idea, y si te coges nuestro curso te sale más barata, incluso con el curso y sabes. Y no dar la lata al que te ha vendido la máquina. También. Y por eso nos hacen los descuentos. Ya me habéis convencido, ya mi regalo de Reyes ya sé cuál va a ser, así que por si alguien se anima a compartir regalos Reyes conmigo, ¿dónde podríamos encontraros para poder contactaros respecto, por ejemplo, a ver vuestros cursos, a ver vuestros vídeos o simplemente para contactar con vosotros para consultaros cualquier cosa respecto tanto a hipoxia como musculatura respiratoria, por ejemplo? Pues en nuestra web, que es sinergiatop.com, o escribiéndonos al mail. Desde ahí incluso tenemos un botón de WhatsApp. Un botoncito de WhatsApp. O sea que desde la misma web pinchas el botoncito de WhatsApp y va directamente al móvil de Iván. Y yo contesto encantado. A lo mejor no al momento, pero no tardo mucho en contestar. Y luego todas las redes sociales. Instagram y YouTube es un poco más lo que usamos. Twitter lo usamos, pero tenemos más seguidores contigo, que Iván está en Twitter a tope. Iván Reebok. Aunque ahora a lo mejor te tienes que cambiar de nombre. Y luego, ¿qué más? Pues Facebook. Buscando Sinergia Top aparecemos. Sinergia con X, la primera. Muy bien, pues ha sido un placer, pareja. Muchísimas gracias por pasaros por aquí a explicar todos estos conceptos del oxígeno, de la hipoxia, que creo que a día de hoy está poco valorado y que me parece que en medio o largo plazo va a ser un boom y ojalá así sea. Y recordemos esta entrevista como los inicios, ¿no?, de muchas cosas que empiezan así poco a poco. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Claudia. Gracias a ti. Y sigue enseñándonos y dándonos mucho contenido. Sí. Es genial. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña en la plataforma que utilices. Me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido, muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!